Buenas tardes, bienvenidos a otro de nuestros programas. Ahora estoy súper contenta y muy emocionada porque me acompaña José Roberto Colín Salazar. Hola José Robert, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy contento de estar aquí. Gracias por invitarme otra vez más a tu programa. Ya afortunadamente me tienes consentido y me invitas mucho. Así es, ya creo que tenemos tres. Ya, sí, tres programas. Por ahí búsquenlos en nuestro canal para que escuchen más de José Roberto. Y bueno, pues les platico un poco quién es, por quien no lo conoce. José Roberto, para empezar, es alguien muy cercano a mí. Lo conozco desde que tenía 5 años. Fue alumno mío en la Casa de los Niños Mundo Montessori. Mi primer generación, hace 37 años. Hace 37 años, mi primer generación es José Roberto. Y pues nos acompañamos en la vida. Por ahí seguimos en la vida porque tengo un hijo de su edad. Y entonces nos fuimos acompañando ahí, Luis Miguel y tú como compañeros. Así es. Y seguimos ahí como en contacto. Que le mandamos un saludo a Luis Miguel también. Le mandamos un saludo también a Luis Miguel y a todos los compañeros que llegaste a tener de esa generación de Montessori. Y bueno, pues fuimos creciendo juntos y acompañándonos por ahí en la adolescencia. Por ahí ya me lo volví a encontrar ya siendo adulto, joven, terminando la carrera y empezando proyectos. Y entonces tuve la fortuna de haberlo guiado como guía Montessori cuando era muy chiquito, y tuve la fortuna de volverlo a guiar como terapeuta en consultorio ya como adulto, y me tocó afortunadamente una etapa de su vida sumamente importante donde pasaron un montón de cosas hermosísimas y otras cosas difíciles que quisiera yo como platicar y compartir, porque hay muchas personas que están en un proceso terapéutico o inician un proceso terapéutico y de repente hay como esta sensación de ¿y la terapia qué? ¿Y con la terapia qué voy a lograr? Y a veces la gente se desespera porque piensa que va a ir a terapia a 2 sesiones y le va a cambiar el mundo y le va a cambiar la vida, y no se dan cuenta que estos son procesos y que la terapia realmente es un acompañamiento importante que deberíamos de tener todos en la vida para tener esta salud mental, emocional y nuestro cuerpo, y este autocuidado que eso debería de ser la terapia. Y bueno, pues invito hoy a José Roberto con este tema porque tuve la oportunidad de acompañarlo un tiempo en el proceso terapéutico, y quisiera que les compartas a nuestro público para que se acerquen más a la terapia. ¿Qué en aquel entonces te hizo llegar a la terapia, José Roberto? Yo sé que has estado acompañado de la terapia en muchos momentos de tu vida, pero ¿de cuál nos quisieras platicar? ¿Qué estaba pasando en ti que buscas como esta alternativa para ayudarte? Claro. Pues mira, siempre pasa que cuando uno se topa con algo, con un problema que viene de fuera o que viene de adentro, muchas veces es la mezcla de ambas, te das cuenta de que ya no puedes, de que hay algo que ya no te permite resolver cosas en tu vida. ¿Y cómo te acercas? Muchas veces uno tiene la fortuna, como en mi caso, de tener gente a tu alrededor que te impulsa y que te lleva y que te acerca a las herramientas. En mi caso, mi mamá siempre estuvo ahí pendiente de acercarnos las herramientas terapéuticas porque creía en ellas y porque afortunadamente en la familia tenemos muchas personas a las cuales acercarnos, y tenemos grandes personas al lado de nosotros a las cuales podemos acercarnos a pedirles esta terapia. Yo creo que ya sea que tú solo te das cuenta o que hay alguien que te impulsa, hay un punto, el punto de no retorno, cuando nos contamos nuestra propia historia, ¿no? Que es el momento en el que dices, ya no puedo solo, necesito encontrar un camino. Y mucho tiempo después lo entendí. Pero esto tiene que ver con las historias, con los viajes que hacemos y emprendemos en la vida, porque las grandes historias empiezan así. Empiezan en el momento en el que el protagonista empieza a caminar, y vamos en la vida y vamos caminando pensando que tenemos un mundo ordinario, dice Joseph Campbell, un mundo ordinario donde el protagonista está ahí, vive su vida y está en un mundo tanto físico como emocional, como también
está con una proyección, quiere algo, busca algo y todos estamos así. Pero no lo sabemos hasta que llega el momento en el que se rompe el mundo ordinario y viene algo. Llámese enfermedad, llámese abandono de una persona, llámese un trabajo que perdemos, un duelo, lo que sea. Y ese momento es en el que el mundo ordinario se convierte en un mundo extraordinario. Y creo que es el mundo extraordinario, es el mundo de la terapia. Es el mundo donde empieza el lugar incómodo, porque no es un lugar que manejamos. Y en las grandes historias siempre, sobre todo las historias de fórmula, siempre cuando el protagonista entra en este mundo extraordinario, llega a lo que se llama como el guía. Y María Montessori tenía que atinarle al nombre, es el guía. Uh-huh. Es la persona que se acerca contigo y la única diferencia entre el protagonista y el guía es que el guía ya vivió parte del proceso. Uh-huh. Hay configuraciones del guía que le ayudan al protagonista. Estoy pensando los más famosos, ¿no? El maestro Miyagi en Karate Kid, Yoda en Star Wars, y a partir de ahí un montón de guías que lo que hacen es marcarte el camino a partir de las herramientas que tenemos. Entonces, en este mundo extraordinario el guía es excelente y es un recurso que nosotros tenemos que saber valorar y agradecer, porque se acercan de millones de formas extraordinarias y maravillosas, ¿no? Y con su testimonio van marcándote a ti el camino porque ellos ya lo vivieron, ya pasaron este viaje del héroe, ya hicieron y cometieron sus errores y además han estudiado para poder guiar también a los demás. Yo quisiera nada más ampliar un poquito esto que nos está platicando José Roberto, porque él está utilizando una metáfora, por quien no lo conozca o no lo haya leído, está utilizando para explicar su propia vida y su propio proceso, las metáforas de Joseph Campbell. Y él lo que hace es un estudio que se llama La Travesía del Héroe, donde en esta memoria que tenemos cultural y en esta memoria que tenemos ancestral, nos hemos contado historias. Claro. Y entonces estas historias que nosotros vemos, La Bella Durmiente, uh-huh, La Caperucita Roja y Star Wars o los que ha mencionado José Roberto, cualquier historia tiene una serie de componentes que no se le ocurrió a Disney o no se le ocurrió a Pixar o no se le ocurrió a los hermanos Grimm, sino que tienen que ver con esta forma humana que tenemos de relacionarnos con la vida. Y entonces él lo que dijo es que esto que ponemos en los cuentos y en las historias son los cuentos y las historias de las personas. Claro. O sea, las personas viven también una travesía, siempre hablamos del protagonista es el héroe, uh-huh, y todos estos elementos que vamos platicando en un cuento tienen que ver con estas personas o estos lugares o estos objetos que nos vamos encontrando en nuestra vida, que nos ayudan o que nos impiden seguir con esta travesía. Y cuando nosotros comparamos estas historias fantasiosas con nuestra propia vida, pues resulta que no era tan fantasioso. Claro. Además, hay ya varios estudios en neurociencia que analizan que nuestra mente está hecha para las historias. Uh-huh. No para los hechos, no para los conceptos, para las historias, porque siempre interpretamos el mundo que nos rodea a partir de las historias. Y entonces podemos ver a dos personas peleándose y nuestra mente luego pone personajes, ¿no? Uh-huh. Este es el malo, este es el bueno, le dijo, no le dijo, y creamos historias alrededor de la realidad. Y al final la realidad es como nos ponemos de acuerdo en interpretar y contarnos la misma historia, ¿no? Uh-huh. Las religiones son historia, los gobiernos son historia, los países son historias en el que nos ponemos de acuerdo en cómo se llaman, quiénes son los buenos, quiénes son los malos y cómo emprendemos este viaje y hacia dónde vamos juntos. Uh-huh. Entonces, el cerebro que interpreta y cuenta esas historias, parte de lo que se trabaja en terapia es cómo modificamos esas historias que nos hacen daño, porque hemos hablado que existen historias que nos ayudan a lograr los más altos estándares de
la civilización humana y hay historias defectuosas, hay historias que no nos permiten llegar a donde quisiéramos llegar. Y son los complejos, y son los chismes, y son las mentiras. Y son las tragedias. Y son las tragedias. Es lo que le llamamos destino. Y a mí me parece bien valioso esto que estás diciendo, porque podemos decir que la historia de mi vida empezó en una tragedia o fue matizada en el transcurso, porque eso me tocaba de destino vivir. Y ya me cruzo de brazos como diciendo, pues ya está escrita y no puedo hacer nada, y yo tengo que hacer esa travesía así a fuerza. Y por eso invitarte, José Roberto, porque tú tienes una historia que podemos decir que así te tocó, con una serie de matices buenos, malos, como cualquier vida, y de repente es marcado por una tragedia, ¿no? Y entonces, algo que en tu cuento, en tu historia y en tu narrativa, pues no venía. Claro. No venía, te llega... Ni se esperaba. Ni se esperaba, te llega de improviso. ¿Y qué haces con esta historia? Y vamos a contarles un poco, bueno, lo que le sucede a José Roberto. ¿Cuántos años tenías? 22 más o menos. 22 años, antes de casarse. Uh-huh. Y lo diagnostican con cáncer, ¿no? Y entonces, imagínense, para un joven que está saliendo de la adolescencia... Sí, no, un poquito más después, 27 creo. Pero sí, esa noticia y esa sorpresa de eres joven y tienes la vida en tus manos y tienes un montón de proyectos, tienes un montón de cosas por lograr, y de repente viene esa noticia que es un parteaguas y que dices, híjole, o sea, igual se acaba aquí todo. Sí. Y entonces... ¿qué pasa, José Roberto, en tu historia? ¿Qué fantasmas hubo? ¿Qué dragones hubo? ¿Qué pasa con tu travesía? ¿Cómo se sigue por el mismo lugar? ¿La mueves del lugar? ¿Qué sucede? Al principio lo que nos pasa a todos, ¿no? Las etapas de duelo, el enojo, echamos culpas. Por ahí de repente también hay un momento inclusive de soberbia, de decir, miren, por fin me van a poner más atención porque voy a ser protagonista, pero en el mal sentido, ¿no? Sí, claro. Entonces, pasan un montón de cosas y todos pasan al mismo tiempo y eso es horrible. Porque, como dices, estamos en un punto ordinario de la vida y aparece esto que rompe tu camino. En las historias se llaman los antagonistas, ¿no? Que también una buena historia depende de un buen antagonista, ¿no? Y entonces... Tan importante como el protagonista. Tan importante, porque además entre el antagonista y el protagonista surge lo que se llama el conflicto. Y la vida está hecha de eso, de conflictos, ¿no? De momentos en los que tenemos que resolver, ponernos a prueba, incomodarnos un poco, y entender que todos estos son procesos y fases, como tú habías dicho, ¿no? Entonces viene el antagonista, que en mi caso yo pensé que era el cáncer, ¿no? Un tumor que había surgido y que de repente empieza a moverlo todo. Ya no es el mundo donde yo quería estar, sino de repente se convierte en el mundo de las quimioterapias, de las operaciones, en un ciclo de viene la operación, viene la quimioterapia, me dicen que estoy bien y el año siguiente recaes. Y te vuelves a contar la historia de qué hice, por qué a mí. Y entonces te conviertes en el protagonista, se convierte en un paciente. Víctima. Paciente víctima, ¿no? Y las dos palabras son bien fuertes, porque una es, yo le quité el foco de energía a mi protagonismo y ya soy víctima. Entonces ya no tengo yo la fuerza ni la energía para mover la historia. Ya la tiene alguien más, la tiene un doctor, la tiene un tumor, la tiene Dios. Y entonces tú te quedas al ladito volviéndote paciente, que es a ver cuándo me arreglan y a ver si me arreglan, y a ver si esta quimioterapia ahora sí, y a ver si este medicamento ahora sí, a ver si esto que me están... Y entonces te llegan un montón de historias tratándote de decir qué tienes que hacer. Y a las personas que han estado enfermas o que han tenido un problema, la gente alrededor la llena de historias. Y entonces ante este antagonista que yo pensé que era el cáncer, viene todo lo que tú decías, ¿no? Es un fantasma, es un dragón, al cual
te tienes que enfrentar, pero en el enfrentamiento con el dragón te va la vida, ¿no? Y muchas veces en este viaje del héroe que plantea Joseph Campbell, el protagonista muere en ese enfrentamiento. Yo recuerdo un día que llegué con neutropenia, que significa que después de una quimioterapia mis defensas estaban hechas pomada. Y llego al hospital, me meten en una burbuja porque me dicen, este cuate le da tos y se muere, ¿no? Me meten en esta burbuja y estando ahí, yo sin poder controlar ni siquiera si me hago pipí encima o no me hago pipí encima, alimentado por una sonda, llega un momento en el que digo, este es el momento en el que me toca ya irme, que es una pregunta que no nos hacemos todos los días, ¿no? Y sin embargo todos los días tenemos ante la puerta abierta la oportunidad de que sea tu último día, ¿no? Y eso te da perspectiva. Entonces, en ese momento, en este viaje, muero a lo que yo había sido antes, a lo que me aferraba. Y a partir de ese momento se abre la oportunidad de ver a tu dragón, verlo a los ojos y decir, ya me morí. A lo que yo pensaba, a mis historias, a lo que yo me aferraba, ya me morí. ¿Qué me planteas ahora? Y cuando ves al dragón de tus miedos a los ojos, él te contesta. Y dices, no soy yo tu antagonista, no soy yo tu enemigo. El enemigo lo traías más adentro de ti de lo que tú pensabas, de lo que tú creías. Y entonces voltéate a ver y date cuenta que ahí está la oportunidad de cambiar tu vida. Y entonces cuando te enfrentas al dragón y en lugar de quererlo vencer, que ahí también está un poquito el ego, que ese es el verdadero antagonista, lo observas y te regresa un regalo, que es el decirte, no te toca ser ni víctima, ni ver las cosas desde la banca, te toca ser protagonista, toma tu responsabilidad, tu vida en tus manos, porque es lo único que tienes. Y la posibilidad de interpretar esto como bien o como mal es solamente tuya. Y entonces lees a Viktor Frankl y te dice, la libertad máxima del ser humano es poder interpretar y contarse sus propias historias. Esto que estás diciendo es muy importante porque no hay problemas pequeños. Aquí, bueno, estamos hablando de un cáncer, pero puede ser cualquier problema, una pérdida, el rompimiento en una relación, que te va mal en el trabajo, que tienes problemas con tu jefe, que perdiste el trabajo, que tienes problemas con tu pareja. O sea, cualquier problema tiene la misma importancia, no hay problemas pequeños. Claro. Sin embargo, cuando alguien está en esa situación y entonces alguien te dice o te quiere dar como el consejo de, pero cuéntate otra narrativa, pero échale ganitas, no es para tanto. No es para tanto, sí. Tú te lo vas a plantear y tú te lo vas a hacer como te lo quieras hacer. O sea, y sí, efectivamente de eso está hablando José Roberto, pero es un proceso. O sea, no es hoy amanecí ya con ganas de que la bolsa de quimioterapia represente otra algo. Cosa, claro. ¿Qué pasó, José Roberto? O sea, yo sé que tú tenías herramientas antes del cáncer y que fuiste adquiriendo otras que te fueron ayudando a hacer estos cambios y esta narrativa, pero esto fue un proceso de años. Claro. O sea, ¿qué fue pasando que tú empezaste a decir, a ver, tengo las dos opciones, verlo como lo peor que puede pasar y seguirme quedando como víctima y quedarme en la banca y quedarme estático, o empezar a tomar mi responsabilidad y empezar a decir, ¿qué historia me quiero contar de esto? Porque esto no lo puedo cambiar. Pues principalmente creo haberme caído mucho, o sea, después de varias veces en los que uno piensa que ya está, que tienes las herramientas, o a veces de repente yo tenía una historia defectuosa que de repente muchos podemos tener, que es la historia de un Dios milagrero, de un Dios que en el momento en el que tú sufres quedas bien con él, ¿no? Qué fuerte. Entonces, en esa idea de yo tengo que sobrevivir y tengo que resistir, tengo que resucitar o tengo que sacrificarme, ¿no? Porque así quedo bien con Dios. Esa historia está mal interpretada, desde luego, ¿no? Y entonces, por dentro tu cuerpo está reaccionando a tal. Entonces,
no estoy creando las instancias correctas a mi alrededor para poder sanar, ¿no? Sino por ahí está esta idea. Pues desde el ego, ¿no? Desde luego. O sea, es sentirme yo en el buen camino de Dios, ¿no? Cuando te das cuenta que no deja de ser la historia que me cuento, ¿no? Y entonces, a partir de mucho equivocarse, mucho sufrir, te acercas con tu guía, ¿no? Uh-huh. Y entonces esta guía va poniéndote las preguntas, que creo que es la maravilla de poder caminar en este viaje del héroe, también, ergo, en el viaje de la terapia. Uh-huh. Que no se dan soluciones, que no está el fruto de la solución en un arbolito para que tú lo tomes y te lo lleves. O el consejo. O de repente, esto que tú nos decías, yo te lleno de cosas que creo que te pueden ayudar, que yo he oído que ayudan. Y es muy humano, el tratar de acercarle a la persona que está sufriendo lo que a mí me ha funcionado, ¿no? Sin entender que esta persona tiene su camino. Y lo que necesita no es que tú le acerques todo, sino que les des las herramientas. Y muchas veces estas herramientas en la terapia son las preguntas. Las preguntas mueven la historia, mueven las etapas, porque no le das la herramienta, sino le pones el ambiente preparado, que ahí es meternos en otro rollo. Pero la terapia crea ese ambiente para que tú puedas encontrar las respuestas. Lo explico, porque es muy importante esto. Es como si, en lugar de darte los consejos que vienen de fuera, el terapeuta cree en la sabiduría interna. Y entonces estas herramientas, yo no voy a llegar con el martillo a dártelo, claro. No voy a llegar con un desarmador, no voy a llegar con los tornillos que voy y compro en la tlapalería, sino yo voy a generar estas preguntas que lo que van a hacer es que tú te eches un clavado adentro, claro. Y en la respuesta que tú le vas a dar, vas a encontrar la herramienta que tú necesitas. Porque además cada persona tendrá sus propias herramientas. Claro. Cada persona tendrá que encontrarlas porque es su historia y es su narrativa. Claro. Y yo como terapeuta lo único que sé hacer es preguntar. Claro. Porque ni yo sé. Claro. Yo tampoco sé qué te tengo que ir a comprar a la tlapalería. No lo sé. Porque cada persona va a necesitar cosas diferentes. Habrá quien necesite un desarmador, pero habrá quien el tornillo esté tan metido que necesite un taladro. Claro. Entonces, yo no puedo ir a comprarte lo que necesitas. Necesito entonces solamente poder hacer las preguntas que te lleven a tú encontrar tus propias herramientas y entonces claro. Encontrar tu propio camino para cambiar esa historia, claro. Esa narrativa, porque la historia en sí no va a cambiar del todo, pero sí va a cambiar cómo te la cuentas. Claro, y yo creo que ahí está la parte rica de la terapia. Yo me imagino este andamiaje, este lugar seguro, este mundo extraordinario en el que nosotros entramos. Estoy pensando en Alicia en el País de las Maravillas. Uh-huh. Ella entra en un mundo extraordinario que no conoce, que le es completamente extraño y a veces hasta agresivo. Uh-huh. Porque de repente se hace grande, se hace chiquita, no entiende dónde está, llega con gente loca. Entonces de repente hay por ahí un guía que es el gato que le va explicando, pero no le da las respuestas. Siempre le dice, encuentra tu camino. Uh-huh. Pero sí le ayuda a entender dónde está situada. Crea el ambiente donde las respuestas van a estar ahí. Porque yo no puedo contarte tu propia historia. Porque inclusive, si alguien en terapia deja que su terapeuta le cuente la historia, lo único que estamos haciendo es delegarle a alguien más el protagonismo de la leyenda que queremos contarnos a nosotros mismos. Entonces, creo que esa es una cosa bien valiosa. Que en mi caso, cuando estuvimos trabajando juntos esta terapia y me estuviste acompañando, el poder llegar a ese espacio seguro. El poder llegar a un lugar donde desde luego no vas a sentir los juicios, que los juicios son eso, es acribillar a historias a alguien más,
Cuando tú te sientes en ese lugar seguro para poder abrirte y en ese abrir analizar lo que está pasando, encontrar varias respuestas y no desesperarse, que creo que eso es una cuestión bien importante, porque no te desesperas con el terapeuta, te desesperas contigo, ¿no? Entonces, en ese análisis, en ese recontar las historias, a veces hay que contarlas una y otra vez, y hay que verlas desde diferentes lados. Y hay que de repente poner un juego en medio para que no solamente te esté contando, sino otra vez. Por eso se me hace maravilloso el juego, porque tú puedes estar haciendo un juego y estar en otro canal de narrativa, ¿no? Y entonces estar contando cosas que a veces, cuando estoy más preocupado por cómo te estoy hablando, no está. Y desde luego tenemos limitantes en la narrativa, que es el idioma. Hay palabras que no se han inventado para describir sentimientos que a veces no logramos compartir por eso, ¿no? Pero a partir de utilizar, acercarnos, recontarlos, resignificarlos, podemos ir encontrando maneras y puentes, que creo que eso es lo importante. Puentes hacia esto que tú decías, no me voy a recontar mi historia de agresión, de abandono, de humillación de un día al otro, pero sí puedo acercarme a contarlo, a escribirlo. El arte es un medio también maravilloso para contar nuestras historias, porque es como yo plasmo, tal vez no solamente en palabras, pero sino en una pintura, en una canción, en una escultura, en mi expresión corporal, cómo lo voy contando, ¿no? Y como el cuerpo también nos cuenta historias maravillosas, a veces sin que la mente o la voz o las palabras puedan explicarlo. Entonces, creo que acercarnos a este viaje con esta idea de que estoy en un mundo extraordinario. Están las guías para llevarme. Hay por ahí dragones y fantasmas. Que los fantasmas es una cosa maravillosa, porque si pensamos en los fantasmas normales, pues son ideas envueltas en sábanas. Pero al final, abajo es solamente la idea. Le quitas la sábana y ya no asusta. Pero nos da miedo acercarnos a quitarles las sábanas a estas ideas. Una vez enfrentados con ese dragón del ego, una vez dándonos cuenta que hemos sido nosotros los que hemos propiciado nuestras historias defectuosas, empiezas a tomar la fuerza y regresa la energía del protagonismo. Y eres capaz de salir de esa cueva, eres capaz no de matar al dragón ni desaparecer al fantasma, sino de domesticarlos, como decía el Principito. Domestico, lo hago mío, tomo esa energía, porque no dejan de ser energías. Las historias negativas o las historias defectuosas no dejan de ser energías que, si yo no las domino, no las voy a poder utilizar para mi beneficio. Y entonces sales de la cueva con un dragón domesticado, con un tesoro aprendido, porque te conseguiste a ti mismo. Y sales de esa cueva y regresas al mundo extraordinario a compartir. Y eso es algo que nos repiten mucho, y hace poco tuvimos una experiencia muy padre de esos regalos. Tienes que compartirlos, tienes que pasarlos, porque en esa gratuidad del regalo, del contar mis historias, toman sentido también para mí y para la aldea en la cual vivo, para la gente que me rodea. Y es cuando realmente creo que puedes llegar a asimilación total del aprendizaje que te dejó la experiencia. Claro. Cuando entonces tú el regalo lo puedes pasar a alguien más. Y ahorita me acordé de los niños que en Montessori están en un mismo grupo, las diferentes edades, y vemos como guías lo que observamos es cuando el aprendizaje queda en la experiencia real de un niño, es cuando este niño puede regalárselo a otro niño, cuando le puede explicar, mira, es que esto se hace así, esto se guarda acá, este material se hace así, te lo voy a mostrar, yo te lo voy a enseñar. Es cuando de verdad ves cómo lo asimiló. Entonces, este servicio y el servicio social que nos mandan a hacer en la universidad, y que no le damos la importancia que tiene, y cuando hablamos del servicio real, cuando tú tomas ese lugar de hacer servicio, es cuando de verdad puedes tú
asimilar el regalo que te dio la vida, ese aprendizaje, porque entonces tú ya lo puedes poner en otra persona y puedes ver ese fruto para ti y para el otro. Claro. Eso es compartir el regalo o pasar el regalo, ¿no? Claro. Y yo creo que también parte de la terapia es eso. Estamos trabajando tanto en mi problema, ¿no? Y entonces lo observamos desde acá. Hay una herramienta padrísima de la terapia, sobre todo en narrativa, que es cuenta la historia a partir de todos los personajes, ¿no? Me pasó a mí. Yo llegué un día con neutropenia al hospital, me sentí muy mal, me hice del baño encima y estuve a punto de morirme, me metieron en una burbuja. Esa es mi historia. Pero a veces, como para quitarle ese sentido, puedo contarla a partir de la visión de otros. ¿Cómo lo vio mi mamá, que me acompañó? ¿Cómo lo vio mi esposa, que me acompañó? Y lo narro y hago un esfuerzo imaginativo de cómo lo vivió. La enfermera. ¿Cómo lo vivió la enfermera, el doctor que me recibió, el camillero que me llevó, la persona que le tocó limpiarme? Y a partir de todas esas historias, yo le voy restando un poquito la fuerza del ego a la tuya, a la mía, y empiezo a ver que hay alrededor de mí un montón de cosas. Y esto de compartir las historias tiene que ver con, creo yo, uno de los regalos más fuertes que nos da la terapia y el viaje del héroe. No solamente ser protagonistas y volver a tener la energía de ser yo quien me narro mi propia historia y de tener la libertad de narrármela como yo quiera. Yo puedo hacer mi tragedia o puedo hacer mi leyenda. Pero a partir de un hecho muy concreto, todo esto como que toma fuerza y se convierte en el gran regalo que podemos compartir. Es a partir del agradecimiento. Cuando soy capaz de agradecer haber vivido esto, has terminado como este viaje, porque el agradecimiento te vuelve a situar en la realidad. Te resta a ti para ponerte en el verdadero lugar, que es el lugar de gracias porque no estuve solo, gracias porque esto vivido lo viví alrededor de personas que se acercaron, gracias porque en este viaje me pude conquistar a mí mismo, gracias por toda la sabiduría que me dieron mis guías, gracias por la vida. Al final, el ir todos los días agradeciendo es contarte y sanando las historias. Porque cuando yo soy capaz de agradecer una historia, aunque sea una historia defectuosa, o dándole la vuelta para que ya no sea una historia defectuosa, yo tomo esa narrativa y la sublimo. Le pongo oro en las letras doradas de lo que estoy contando. Y lo que sucede es que la vida sigue. Y van a venir cosas iguales, menores, mayores. La vida sigue hasta que se termina. Claro. Y cuando uno aprende a hacerlo una vez, aprendes a hacerlo siempre. Es esta oportunidad ya, y vemos a tanta gente muy desarrollada que ya no necesita el acompañamiento, que ya solo sabes hacerlo porque lo aprendiste, y con una vez que lo aprendas, entonces cualquier situación de vida que venga, tú ya sabes el camino, tú ya sabes, ya va a venir esto, y cómo me paro frente a esto, y ahora cómo me muevo del lugar, y ahora qué narrativa me quiero contar, y ahora cómo la edito nuevamente. Ya la edité una vez, la primera vez que edité me costó muchísimo y había un montón de errores en mi edición. Y ya quería yo regresarme a como estaba al principio porque sí, no me gustaba esa edición que yo estaba tratando de hacer hasta que me salió. Claro. Y cuando ya me salió y encontré las herramientas que estaban dentro de mí para editar de una manera diferente, ya lo sé hacer, ya sé editar. Claro. Lo que pase, lo sé editar. Y un poco invitarte, José Roberto, y además de agradecerte muchísimo y profundamente lo que le está regalando a nuestro público, era también comentarles que era terapia, pero a veces es la plática con alguien, pero a veces es este programa, claro, este video,
un libro. Un animalito, el contacto con un niño, un paisaje. Son estos momentos que vamos a encontrar estas guías replicadas en muchos lugares y que solamente hay que estar atentos, porque cuando uno pasa por ahí y sabes editar y sabes que una guía te va a decir, espérate, hay faltas de ortografía, regrésate un poquito, aquí ya no se entendió nada, entonces vas a saber que ahí están, que están todo el tiempo y que la terapia es un camino, pero hay muchos caminos más. Y que esta plática contigo era como una invitación a la gente a que trabaje con ellos mismos, a que si estás en un momento difícil, en un momento complicado de vida, esto te suene a que hay algo que puedes hacer con la historia que te estás contando, que te tiene atormentado. Y que aquí tenemos una historia de éxito. Tenemos en José Roberto una historia de éxito. Yo me considero también una historia de éxito, que yo me pude quedar en la tragedia de mi vida y la pude transformar, y creo que soy una mujer de éxito gracias a haber podido editar mi historia. Y José Roberto, que así yo iba a empezar a presentarlo, y ya lo presenté así, pero voy a terminar con esta historia de él, porque nada más conté como la primera parte donde él llega a terapia conmigo. Pero quiero comentarles que el trabajo de José Roberto no termina, porque cada vez que lo veo más capaz, con más luz para poderse dar cuenta de dónde está parado y del camino que todavía le hace falta. Y cada vez lo veo más sabio, más intuitivo, más sensible. Y quiero decirles, es una creencia mía, ustedes saben que muchas veces regresa el cáncer a personas que han tenido el cáncer. Yo estoy prácticamente segura que aquí no va a regresar. Y no va a regresar por todo este trabajo personal que él no ha parado en tener, que es un continuo, que es un proceso, que esto no se termina, la historia no se va a terminar hasta que se termine la historia de su vida. Se acabó ese capítulo, ¿no? Y él dice, con el agradecimiento pude entonces darle forma y sentido a todo lo que me estaba pasando, y pude poder decir, aquí termina este capítulo, pero se sigue escribiendo porque él está vivo, y siguen pasando cosas. Y hoy les puedo decir que en ese entonces estábamos dentro de muchas cosas que trabajamos en la terapia, porque no nada más trabajamos su enfermedad, sino hacia dónde iba su vida, qué era lo que quería. Había como un hoyo, como una barranca que no nada más estaba puesta por el cáncer, sino por el sinsentido de vida. Y fue ver como todos los espacios de su vida, y no nada más el cáncer, sino para dónde vas, dónde va tu historia, para dónde quieres seguir escribiendo, están las páginas en blanco, y qué quieres seguir escribiendo. Y después de esto les puedo contar que se casó con una maravillosa mujer que le mandamos muchísimos besos y agradecimiento por haber estado en la vida de José Roberto y por haber hecho esta pareja tan hermosa que tienen ahora, con estos proyectos de los dos de pareja ahora, con un proyecto muy importante que está haciendo José Roberto, que tiene ahora una agencia para escuelas Montessori, donde estamos hablando que él no sabía qué hacer con su vida y no había nada, ni para dónde. No sabía si México, otro país, si lo que había estudiado lo había estudiado con algún sentido o no. Y hoy tiene una agencia donde tengo que rogarle a veces espacio para mí por la cantidad de trabajo que tiene. Y entonces estoy hablando de una vida exitosa, no nada más en la salud, que fue el capítulo difícil, que le dejó muchísimos aprendizajes, sino cómo toda su vida empezó a funcionar de una manera diferente. Y bueno, yo muy agradecida por el ejemplo que me diste, por poder ver una historia de éxito a través de un montón de cosas, pero por supuesto que la terapia fue importante. Y invitar a la gente. ¿Qué les quieres decir? ¿Con qué quieres cerrar? ¿Qué quieres decirle a la gente que nos esté escuchando? Sí, yo, además, desde luego, de agradecerte porque has sido guía en todos los sentidos humanos, en toda la extensión de la palabra en mi vida. Creo que si algo podemos dejar a la gente que nos esté viendo es que
caminen, se atrevan a caminar. Se atrevan a caminar por esto que es muy complicado. Nadie le resta que sea complicado. Nadie le resta que sea humillante, que sea un camino de altas y bajas porque pensamos que es circular y no, la verdad es que hay veces que nos vamos, pero cuando tú eres protagonista de tu historia, no hay nadie que pueda quitarte esa energía de saber que el día de mañana tú marcas tu historia. Que no dejes que nadie más narre tu historia. Y que en este camino que estamos viendo, desde luego regresas en un círculo, pero es un círculo ascendente. Y algunos le dicen como esta iluminación, ir haciendo más clara tu vida. Otros les dirán acercarte a trascender. No importa, el chiste es que seas el protagonista de esta historia y que la camines y que te atrevas a amar y a valorar esa historia que te estás contando, porque a partir de hacerte dueño de tu historia, de vivirla en plenitud, de sufrirla en plenitud, pero sobre todo de ir, como dices, trabajando en ella y convirtiéndola en la leyenda que merece ser, el día de mañana tú sabrás que no estás en el lugar donde estabas antes. Parecerá, pero no estás en el lugar donde estabas antes. Estás mucho más cerca de convertirte en la leyenda. Y tenemos tan poco tiempo para escribir leyendas. Y necesitamos tantas leyendas en este mundo. Entonces, haz que tu vida sea una leyenda, porque así podrás también, con tu propio camino de iluminación, iluminar la vida de los demás. No hay más palabras que gracias. Como dices, el agradecimiento es el lugar máximo del ser, y así me siento ahorita, con un profundo agradecimiento de que nos hayamos cruzado en la vida y de todo lo que nos hemos podido compartir y dar y crecer juntos. Y gracias por este regalo que le estás dando a nuestra gente, porque sé que esto va a ser muy valioso para mucha gente que está pasando por momentos difíciles, y que es escucharte, es verdaderamente encontrar un camino. Aquí estamos para servirles, y con una plática más. Gracias.